Nuestras creencias sobre lo que somos y lo que podemos hacer determinan precisamente lo que podemos ser. Soy Federico Nicolás Barnech Aguilar, maestro de yoga y coach espiritual. Hoy te propongo hablar de las creencias. ¿Qué son las creencias? Son acontecimientos del pasado que hicieron que quede como una frase marcada en nuestro inconsciente. Y esa creencia muchas veces va a hacer que nosotros reaccionemos de una forma ante un acontecimiento. Me voy a ir un poquito más hacia adentro. Vamos a ver cómo llegamos a esa creencia. Existe un acontecimiento en particular y ese acontecimiento genera sentimientos y dentro de ese acontecimiento tenemos el cuerpo y tenemos el entorno. Ese sentimiento generó un pensamiento y ese pensamiento fue directamente a buscar esa creencia. Y esa creencia se deriva de un acontecimiento del pasado. Voy a poner un ejemplo más específico. Si yo me presento a trabajar, por ejemplo, en un lugar donde están solicitando un servicio X, y yo estudié para estar o me capacité para estar en ese puesto, pero no tengo una experiencia laboral. Yo me voy, me presento en ese lugar, presento mi currículum, comienzan a mirar, me hacen la entrevista y en un momento me preguntan si yo tengo experiencia, a lo cual yo puedo responder que no. Entonces, la persona que está entrevistando me dice que yo no puedo estar en ese puesto porque necesitan una persona que tenga experiencia laboral y que yo no estoy capacitado para estar en ese puesto. Bien, agarro mi currículum, me voy a mi casa. En el momento que yo me estoy yendo a mi casa, va a comenzar a crear pensamientos de yo no estoy capacitado, yo no puedo estar en ese puesto, yo no tengo la experiencia y comienzo a hacer unos determinados pensamientos y voy creando como diferentes creencias sobre ese acontecimiento que pasó. Pasa un tiempo, vuelven a solicitar una persona para un puesto laboral donde yo tengo los conocimientos para poder estar. Me voy a ese puesto, me voy a esa entrevista, presento mi currículum, pero yo me voy a ir de dos formas. Si yo trabajé esa creencia, me voy a ir confiado de que puede ser de que yo consiga ese puesto de trabajo. Si yo no trabajé la creencia, yo cuando me siente en el momento de la entrevista, esa creencia de forma inconsciente va a estar presente. Entonces, cuando a mí me estén entrevistando, esta creencia puede aparecer y va a decir, yo no estoy capacitado, yo no puedo estar en ese puesto de trabajo, y eso va a hacer que yo comience a dudar en esa entrevista. La persona que está enfrente va a ver esa duda y va a considerar que yo no estoy capacitado para estar en ese puesto. Ahora, si yo trabajé esta creencia, yo puedo decir, yo no tengo experiencia laboral, pero sí estoy capacitado porque estudié y me preparé para estar en ese puesto y tengo la capacidad de aprender. Entonces, si yo me paro desde esa forma, es muy diferente a yo pararme ya en una actitud perdedora, digámosles. Yo puedo trabajar mi creencia, decir, bueno, yo no tengo experiencia laboral, pero sí estoy capacitado para estar en ese puesto. Que vos no tengas experiencia laboral no hace que no estés capacitado. Entonces, si nosotros trabajamos la creencia, nuestra actitud para ir a otra entrevista laboral va a ser completamente diferente. Puede ser de que consigas el trabajo, como puede ser que no, pero la actitud va a ser completamente diferente con lo que nos vamos a enfrentar ante ese acontecimiento que está pasando. ¿Y cómo podemos trabajar estas creencias? Nosotros vamos a ver un problema X. Por ejemplo, si yo digo me siento apagado y sin energía, ese sería como mi problema. Y yo tengo que comenzar a desglosar ese problema. Tengo que ver cómo estoy en mis sentimientos, qué pensamientos tengo sobre ese problema y cuáles son las creencias que yo tengo sobre ese problema. Entonces, si yo
me enfoco en el problema, que es me siento apagado y sin energía, voy a los sentimientos y digo, me siento desmotivado y sin ganas de hacer nada. Entonces yo ya tengo una emoción sobre ese problema de que yo estoy viviendo. Ahora, ¿qué pensamientos yo tengo sobre ese problema? Últimamente no me sale nada bien, no sé qué hacer con mi vida, nada me ilusiona, no me quiero levantar. Entonces son diferentes pensamientos de que me va llevando ese problema. ¿Sí? Ahora voy a las creencias. Creo que soy una persona con poca energía, creo que tengo un carácter poco alegre y entusiasta, perdón. Creo que la vida no tiene demasiado sentido. Entonces son diferentes creencias que yo puedo llegar a tener hacia ese problema. ¿Cómo yo voy trabajando esas creencias? Identifico cuál es el problema y comienzo a ver qué sentimientos tengo. Y comienzo a averiguar por qué tengo esos sentimientos. Comienzo a preguntarme por qué tengo ese sentimiento o por qué estoy en esa situación de que me siento apagado y sin energía. No lo logro por ahí, voy hacia mis pensamientos. Entonces, últimamente nada me sale bien. ¿En qué situación? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? Porque por ahí nosotros lo que hacemos es generalizar, pero puede ser que no nos esté saliendo algo en una situación en particular y no sea en todo momento. Me voy a las creencias. Soy una persona con poca energía. ¿Por qué? ¿Qué me pasó para que yo piense que soy una persona que tiene poca energía? ¿Es en todo momento o es solamente en esa situación? Para eso tengo que identificar cuáles son mis herramientas, cuáles son mis capacidades para poder justamente resolver ese problema. Pero tengo que identificar dónde yo me siento apagado, dónde yo me siento sin energía. Porque puede ser que sea en una sola situación, pero como estamos acostumbrados a generalizar todo, entonces nosotros ya vamos a un extremo, pero puede ser que solamente sea en una situación. Entonces ahí es donde yo tengo que comenzar a cambiar mi observador para poder trabajar esa creencia que no está haciendo que yo pueda reaccionar de una forma correcta ante ese acontecimiento que está pasando. Que el acontecimiento puede ser simplemente una situación, que no sea en toda mi vida. Voy a poner un ejemplo personal. Cuando me tira la idea de hacer los podcasts, mi mujer, yo la verdad que no tenía la sensación o las ganas de hacerlo, pues yo decía, no, ¿para qué lo voy a hacer? La verdad que no sé si me voy a poder expresar, no sé si tengo temas para hablar, me va a costar, es muy difícil estar hablando ante una cámara o ante un micrófono y no tener una persona enfrente, entonces como que todo eso eran como creencias, decía, ¿para qué lo vas a hacer? Y todo eso me trabajaba a mí en la cabeza. Como comenté en el primer episodio, justamente esa semana hablo con una persona y estábamos hablando de expectativas. Entonces estaba grabando yo un video para una formación y dije, bueno, tengo un tiempito, me voy a poner a hablar a ver cómo sale. Hoy si yo escucho mi primer episodio, veo que existen muchos errores, tengo muchos modismos, como el sí, 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 que repito mucho. Entonces es como que hay cosas para corregir y voy corrigiendo a medida que van pasando los episodios. Pero en ese momento dije, bueno, voy a hacer a ver qué pasa. Lo comencé a grabar. Una vez que lo terminé de grabar, me pongo a escuchar cuando por ahí estaba editando los espacios donde me quedaba muy callado. Entonces dije, bueno, está dentro de todo pasable, vamos a subirlo. Entonces yo traté de cambiar esa creencia de probar a ver si realmente podía
podía hacer o no lo podía hacer, pero yo cómo sé si lo puedo o no lo puedo hacer si no lo hago. Y eso es muchas veces nuestro freno. Muchas veces nosotros decimos, no, no lo puedo hacer por tal motivo, no, porque no conviene, no, porque no es el momento, no, porque por tal cosa o tal motivo, pero nunca lo hacemos. ¿Y cómo sabemos si va a ser bueno o va a ser malo, o si va a estar bien o va a estar mal, si no lo probamos? Entonces, cuando yo lo realicé, cuando realicé el primer podcast, bueno, y ahí dije, listo, lo hice, está dentro de todo entendible, yo creo que lo van a poder entender, entonces lo subí, o sea, lo subió, mejor dicho, porque yo no lo subo. Entonces, ahí es cuando uno comienza a animarse, entonces, a medida que fueron pasando, grabé el segundo, ya me costó mucho menos, ahora estoy grabando este tercero, ya cuesta un poquito menos, y así, pero siempre tratando de sentarme en el momento que estoy grabando y tratar de sacar esas creencias que están en mi cabeza de decir, no lo podés hacer. El no lo podés hacer, eso hay que sacarse de la cabeza. Primero lo intento, lo hago, si no me sale, busco la forma de poder hacerlo. Y si lo vuelvo a hacer y no me sale, y bueno, trato de buscar la manera de poder hacerlo. Y si veo que son muchos intentos y no me está saliendo, y puede ser que no es el camino ese, sea otro el camino. Pero primero lo intento y es muy importante intentar, animarse. Lo digo yo por experiencia propia, que hay muchas cosas de que yo no me animaba a hacer o no, por ahí no tenía como el tiempo, la energía o para poder hacerlo. Y bueno, dije, bueno, listo, lo vamos a hacer. En ese aspecto hay que hacer, yo siempre digo una cosa, hay que tratar de ser un poquito kamikaze, ¿no? Y lanzarse y a ver qué pasa. Porque más de que no te escuchen, no va a pasar. O sea, entonces es tratar de ver la situación para poder trabajarlo, porque puede ser que hay que trabajar más en expresarme mucho mejor. Entonces, esas son herramientas que uno va adquiriendo a medida que va adquiriendo experiencia en esto, ¿sí? Ahí va de nuevo el modismo, sí. Pero es importante trabajar esas creencias porque eso es lo que hoy por hoy se conoce como las creencias limitantes. Y pasa mucho cuando estamos por ir por un proyecto personal o por un proyecto laboral. Existen creencias limitantes. Las creencias limitantes tienen que saber que son acontecimientos del pasado que nos pasaron o que pasaron a otras personas y que nosotros escuchamos eso o en algún momento tuvimos una especie de contacto con ese acontecimiento que no nos pasó a nosotros. Otro ejemplo que tengo es con una persona que es como es una amiga y ella tiene miedo a las tormentas. Pero en particular a ella no le pasó nada con una tormenta, pero sí le pasó a su abuela y sí le pasó a su mamá. Y ella vino escuchando eso de que la tormenta es peligrosa, porque le pasó esto a la abuela, porque le pasó esto a la mamá, pero en particular a ella no le pasó nada con una tormenta. Entonces comienza una tormenta y automáticamente ella entra en pánico y comienza a tener miedos. Pero eso es porque ella trae una creencia que no es de ella, que es una creencia del pasado, que viene como pasándose de generación en generación, y eso la lleva a que en la tormenta ella entre en pánico. Pero particularmente a ella no le pasó nada. Entonces hay que trabajar esa creencia, hay que trabajar de decir, bueno, si a mí no me pasó nada, puede ser que la tormenta no sea tan mala. Entonces, comenzamos a abrir un poquito más el panorama y comenzamos a preguntarnos, pero ¿por qué le tenemos miedo a la tormenta? Y ahí va a salir porque a mi abuela le pasó esto, porque a mi mamá le pasó esto, pero a mí me pasó algo con la tormenta en particular. Entonces comienzo a trabajar desde ahí, comienzo a ver cuál es el problema, qué sentimiento me genera, qué pensamiento me genera,
y cuáles son las creencias que yo tengo sobre ese problema. Y esa es la forma que yo voy a ir trabajando e ir tratando de sacar esas creencias limitantes para que yo pueda avanzar. Muchas veces estas creencias no nos dejan vivir o no nos dejan accionar de una forma correcta. Como yo les explicaba en el capítulo anterior, en el episodio anterior, las creencias por ahí de esto de que otras personas digan cosas de vos que en un momento te hacen creer que realmente vos sos lo que esas personas están diciendo, pero cuando comenzás a trabajar esa creencia y comenzás a observarte y comenzás a ver realmente qué sentís, qué pensás, y te das cuenta que automáticamente desactivan todas esas creencias, uno puede accionar. Entonces deja de estar en un rol de víctima y pasa a un rol de protagonista. Porque como le dije anteriormente, nosotros vinimos a este mundo para ser protagonistas de nuestras vidas. Somos protagonistas de nuestras vidas, de nuestra vida en este caso. Entonces, tratemos de trabajar estas creencias limitantes en todos los aspectos de nuestra vida, ya sea en el personal, ya sea en el laboral, o si vamos a ingresar en un proyecto, tratar de ver cuáles son esas creencias que nosotros tenemos sobre ese proyecto para poder tratar de apartarla para poder lograr nuestro objetivo. Esto es lo que hablábamos la otra vez de ir escalón por escalón y no tratar de saltar desde la base hacia el último escalón, porque en el medio existen otros y es muy difícil de que nosotros podamos llegar de un solo envión a ese objetivo. Y puede ser que si lleguemos a ese objetivo de un solo envión, y muy probablemente que la caída sea escalón por escalón. Entonces, es muy importante observarse, es muy importante plantearse esto: problemas, sentimientos, pensamientos y creencias. Esta es la clave. Entonces, observarse, tomarse unos 5 minutos, observarse cuando tenemos una situación o un acontecimiento en particular, observar el acontecimiento, tratar de salir de ese observador que estoy siendo en ese acontecimiento y observarme desde afuera para poder ver las cosas más claras. Y en ese observarme desde afuera, comienzo a observar ese sentimiento que estoy teniendo en ese momento o en ese acontecimiento, qué pensamientos tengo y qué creencias tengo. Entonces, cuando yo logre identificar cada uno de esos, ahí yo voy a poder trabajar. Y va a ser mucho más fácil para mí poder salir de ese problema. Y voy a terminar con esta frase: una creencia apasionada en tus objetivos empresariales y personales pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Esta va a ser la frase que le voy a dejar para reflexionar en esta semana. Hasta la próxima.